Adelante, David. Hola, buenos días, buenas tardes. Buenas tardes a todos. Bienvenidos a una nueva edición del Open BIM Tour de Building Smart Spain. En esta ocasión veremos una sesión titulada Aprovechando el poder de BIM y GIS con flujos de trabajo Open BIM. Como sabéis, los que ya habéis asistido a alguna otra sesión y para quienes esta es su primera, Open BIM Tour es, como decíamos, un evento organizado por el chapter de Building Smart en España y se trata de una serie de webinars en las que intentamos demostrar el concepto de la interoperabilidad entre distintos agentes de nuestro sector a través de las herramientas que utilizan en sus respectivos dominios. Para ello intentamos destacar el uso de distintos estándares de Building Smart, como pueden ser IFC, BCF, IDS y demás. Para quienes no sepan, y como un mero y muy rápido recordatorio, Building Smart es una asociación de ámbito internacional, de carácter abierto, neutral, es decir, no aboga por ninguno de sus actores en particular, sino que todos ellos conforman la asociación y es una asociación sin ánimo de lucro. Los tres pilares en los que apoya su actividad son, por un lado, la comunidad, y la comunidad pues, son sus propios socios y miembros, los distintos capítulos a nivel regional y de país en los que se despliega la asociación a nivel mundial, despliega sus objetivos a través de programas enfocados en distintos aspectos como pueden ser usuarios, estándares, soluciones y también cumplimiento de temas de normativas regionales y de país. Y de hecho, Open BIM Tour es una muestra de ello, tiene estrechos vínculos con la propia industria, de la cual forma parte también como actor, a través de alianzas, patrocinios y demás. Simplemente para destacar un par de los más conocidos estándares del entorno Open BIM al que representa Building Smart, tenemos IFC, que quizás es uno de los más conocidos. IFC es un acrónimo que significa Industry Foundation Class o Classes y es un estándar que principalmente está enfocado para transportar información. Información que está formada a su vez por datos estructurados abiertos. Este sería un poco la forma de trasladarlo. Es una ISO, la 16739, y se encarga, por tanto, de compartir información, como digo, basada en datos estructurados, y esa información vamos a ver, y de hecho con el flujo que veremos hoy, pues podremos identificar parte de ello, cómo se comparten aspectos de información que tiene que ver con la geometría, con las propiedades o con las relaciones que hay tanto entre los distintos objetos geométricos como con las propiedades que se adhieren a los mismos. Necesitamos, por tanto, entornos, lo que llamamos propietarios o nativos, que generan los contenedores de información basados en ese esquema. Pero luego también necesitaremos unos entornos de colaboración y unas conexiones que van a permitir la colaboración. De hecho, el flujo que vamos a ver hoy será precisamente la colaboración entre distintos entornos, en este caso de autoría y gestión, y en este caso incluso de dos dominios distintos, un dominio que es el dominio geoespacial y otro dominio que es el dominio de construcción. Otro ejemplo de uno de los estándares también muy conocido es el estándar BCF, que es un estándar para la comunicación eficiente en el mundo de la construcción. Significa BIM Collaboration Format, en tanto que acrónimo, y de hecho, tecnológicamente estamos hablando de un contenedor comprimido XML mediante este lenguaje informático y que nos va a permitir comunicar las distintas incidencias que encontramos en los distintos contenedores de información cuando estamos trabajando en BIM. Esto nos permite ser mucho más precisos cuando estamos generando e identificando incidencias en nuestros modelos. Bueno, pues que sepáis que de hecho, hoy también vamos a hablar de ellos y nos mostrarán un poco cómo cada uno de esos entornos del flujo de hoy pues, puede operar mediante el uso de este estándar. Este sería el flujo actual y, de hecho, actual y futuro en cuanto a Open BIM, de forma resumida.
tenemos una generación de modelos de información en entornos de autoría, los cuales, a su vez, pueden estar generados a partir de unos requisitos de información iniciales o posteriores que van siguiendo un ciclo en el que esa información generada se comparte, previamente se valida en distintos entornos de validación tecnológica, en concreto, pues en Building Smart pues tenemos en la cocina todo un nuevo servicio de validación contra el esquema que a futuro pues vamos a utilizar. Esos datos, en definitiva, se consumen por quien recibe aquello que se comparte y, por lo tanto, una vez compartidos, si se identifica cualquier cosa sujeta a análisis, redefinición, etcétera, se comunica y para ello tenemos ese otro estándar que es BCF y, a su vez, pues si hay que modificar los requisitos de información iniciales o hay que generar nuevos, se pueden utilizar incluso otros estándares de nueva creación como son IDS y demás. En el centro, y esto empieza ya a ser una realidad, tenemos lo que se ha llamado Building Smart Data Dictionary, que es un entorno en la nube encargado de almacenar los distintos diccionarios, es decir, todo aquello que le da significado a lo que compartimos en construcción va a estar almacenado allí a distintos niveles y los distintos entornos de autoría pueden conectarse al mismo. Esto es, en general, el flujo OpenBIM. Hoy veremos aquí una parte de todo este flujo, no todo ello, simplemente para que lo veáis como ejemplo. Como recordatorio, Building Smart Spain ofrece también un servicio para los distintos software vendors que se les permite compartir una serie de fichas en las que mostrar las funcionalidades y capacidades en tanto que OpenBIM. Esto lo vais a encontrar en la web, es un recurso que ya hace tiempo que tenemos y que se va actualizando en la medida que los software vendors lo van incorporando. Simplemente recordar que después de la sesión de hoy tenemos una siguiente prevista para el 16 de noviembre. Ya la tenemos titulada, será Modelado, Coordinación, Revisión Multidisciplinar a través de estándares OpenBIM a cargo de Bentley y Construsoft, en la que también esperamos encontraros allí. Y nada, recordad también que cada una de estas sesiones queda grabada y está en el canal de YouTube de Building Smart Spain. La última que celebramos hace también unos días ya está allí colgada y la de hoy también, pues esperamos que en los siguientes días tras hoy pues también esté. Y nada, esto será lo que os van a mostrar hoy José y Javier. Un flujo de trabajo entre la suite Autodesk, en concreto a través de su entorno común de datos y su conectividad con, en este caso, otro dominio, que es el dominio geoespacial, a través de las herramientas de Esri, en este caso a través de Esri España, y veremos pues, el flujo que tienen previsto para hoy. ¿Quiénes hablarán de ello? Pues a quienes tenemos aquí, por un lado, por la parte de Autodesk, tenemos a José Ariza, especialista técnico en edificación, construcción en España y Portugal de Autodesk, y por el otro tenemos a Javier Pablos Abelairas, ingeniero de soluciones del área tecnológica y de innovación para el sector de la arquitectura, ingeniería y construcción de ERRI España. Así que, sin más, les doy paso a ellos. Gracias y nos vemos en unos minutitos. Vemos tu pantalla, Javi, te vemos. Hola, buenos días, buenas tardes a todos. Muchas gracias en primer lugar a Building Smart por ofrecernos la posibilidad de estar aquí con vosotros y contarnos nuestro punto de vista dentro de la importancia que creemos que tiene ese binomio BIM-GIS y obviamente pues concretamente nosotros a través del sistema ArcGIS, ¿vale? La agenda de la charla de hoy va a consistir en estos 3 puntos. Primero haré una pequeña introducción pues poniendo en contexto qué es el BIM, qué es el GIS y qué aporta cada uno de ellos qué se aporta cada uno de ellos. Posteriormente, José Ariza explicará las novedades OpenBIM dentro de la suite de Autodesk. Y finalmente, mostraré un flujo en el cual consumiremos el IFC que José ha compartido conmigo en nuestro entorno a través de una aplicación o un constructor de aplicaciones que se llama ArcGIS GeoBIM.
Entonces, el BIM, esto es algo que casi todos vosotros ya tenéis muy claro. Es una metodología, Building Information Modeling, es una metodología de trabajo colaborativa para la creación y gestión de un proyecto de construcción y que aporta, pues, facilita la gestión de los proyectos, permitiendo reducciones en costes y tiempos y, sobre todo, mejorando la colaboración y la comunicación entre los diferentes interesados dentro de un proyecto. Facilita la comprensión visual a través de modelos 3D y, sobre todo, esa gestión del ciclo de vida del dato, del activo y del proyecto a lo largo de las diferentes fases del mismo, ¿no? Desde la planificación, al diseño, a la ejecución y finalmente a la operación y mantenimiento. Y la metodología, dentro de esta parte, dentro de sus puntos, pretende tener un repositorio central de datos que permita ese acceso a la información siempre y cuando controlando la parte más referente a la seguridad y, sobre todo, pues esos roles, ¿no?, de la gobernanza del dato. Por el contrario, GIS, ¿por qué es importante? Bueno, pues porque la ubicación realmente importa, ¿no? Todos los proyectos del sector AEC ocurren, se planifican, se diseñan, se construyen y se operan en un lugar del territorio. La ubicación realmente es ese denominador común, ¿no? Ese componente común que tienen todos esos datos que ocurren en un lugar específico del territorio. ¿Y por qué es importante? Bueno, pues porque conectar los datos significa conectar a las personas. Las soluciones integradas permiten la transformación digital del sector y los gemelos digitales, que tanto se habla hoy en día, pues requieren esa integración de datos y tener esos datos conectados y el mayor volumen de datos que nos permita tomar decisiones basadas en esos datos. Entonces, el binomio BIM y GIS, ¿en qué consiste? Bueno, pues BIM realmente es ese contenido, ¿no? Ese modelo detallado de un activo existente o por construir y que obtienen mucha información de la ejecución del proyecto. Pero ese proyecto concreto de construcción, ya sea obra lineal o edificación, tiene que ocurrir en un territorio, en un contexto geográfico. Y ahí es donde entra GIS, pues dando ese contexto que aporta conocimiento sobre qué está pasando alrededor de nuestro proyecto de edificación o ingeniería civil y que podría ocurrir, poder hacer simulaciones en caso de eventos meteorológicos o de otra índole. Entonces, sin más, con esta breve introducción sobre qué es el BIM y el GIS, le doy paso a José, que os va a comentar las novedades OpenBIM dentro de la suite de Autodesk. Muy bien. Gracias, Javier. Vamos a ver. Compartir pantalla. Ya, vale, ya sé. Bueno. Ok. Entiendo que se ve mi pantalla. Ok. ¿Me podéis Perfecto. Muy bien, pues en primer lugar, muchas gracias a todos los asistentes y a la Building Smart por invitarnos y poder enseñar y hablar cosas sobre el flujo de trabajo OpenBIM con las soluciones de Autodesk. Yo, por mi parte, a ver, aquí, perfecto. Pues simplemente una pequeña introducción. Quiero aprovechar la oportunidad para hablar de las novedades de OpenBIM de Autodesk y comentar el caso de uso que nos ocupa hoy. Este es el flujo de trabajo que vamos a comentar, que ya he enseñado también al principio. Y bueno, a nivel de introducción, pues nada, esto ya lo he explicado en alguna ocasión anterior en otro webinar, donde simplemente mencionar que Autodesk ha estado desde el inicio en la fundación de la Building Smart, donde hemos participado en múltiples proyectos conjuntamente y donde nuestro apoyo al OpenBIM es total, la base de muchos de nuestros productos, como puede ser Revit, donde trabajamos cada año para su mejora. Bueno, como os decía, quería aprovechar esta oportunidad para comentaros novedades que muchas veces, bueno, pues no son tan visibles en el día a día.
Entonces, como os decía, pues para Autodesk el tema del Open BIM es muy importante y nos tomamos muy en serio el tema de las certificaciones, ¿no? Y de la compatibilidad de nuestros productos con las diferentes versiones de IFC. Entonces, el IFC 2x3, esto ya es un formato que ya lleva mucho tiempo en el mercado y prácticamente casi todas nuestras soluciones BIM de la industria, tanto de AEC como de manufacturing, pues son compatibles con ello. IFC 4, pues Revit, por supuesto, y hemos también implementado últimamente pues Navisworks y también nuestro entorno cloud, Autodesk Construction Cloud y más concretamente el entorno del CD que sería Autodesk Docs. Para la parte civil, bueno, pues Civil 3D también ya es compatible con IFC .1 y .3 a la hora de poder trabajar en este entorno más de infraestructuras. Una cosa importante a mencionar es que Autodesk trabaja con el tema del importador y exportador de IFC, pues con un entorno open source. Luego, mi recomendación es que instaléis, especialmente para las versiones anteriores a las 2024, que ya lo incluye en la instalación, que estéis seguros de que trabajáis con la última versión del exportador directamente en Revit. Y podéis acceder desde el Autodesk Desktop App o desde vuestro propio Autodesk Account, donde podéis descargaros el instalador. ¿Y por qué es importante esto? Uno, porque nos va a permitir mejorar las funcionalidades de Revit a la hora de esta exportación, de poder configurarlo al detalle. Y va a tener un impacto en tanto en la exportación como en la vinculación de los modelos dentro de Revit. Pero también en el motor que usa Navisworks a la hora de trabajar con modelos IFC. Luego, una vez que hagamos esta instalación, no solamente estamos instalando algo que afecta a Revit, sino también a Navis. Y mi recomendación es que siempre estéis a la última versión disponible del exportador. ¿De acuerdo? Esto, si accedéis desde el Autodesk Account, siempre vais a tener acceso a la última versión. Como novedades, bueno, pues dentro de todas las novedades de Revit 2023, bueno, que han sido muchas, yo quería destacar específicamente esta, donde ahora, pues, en el proceso de exportación de materiales, pues somos capaces ya de entrar mucho más al detalle y poder exportar las propiedades físicas, térmicas y de identidad de los materiales. Con respecto a Revit 2024, bueno, pues más de 23 mejoras relacionadas con IFC, destacar la mejora en el rendimiento en un porcentaje muy alto a la hora de, sobre todo, de modelos complejos con muchas familias in situ o con extrusiones, con extrusiones sencillas, pero que son in situ. Y luego también hemos añadido la capacidad de la compatibilidad, mejor dicho, para vincular y exportar archivos de IFC 4.3 para este flujo de trabajo en el entorno civil de infraestructuras. Por supuesto, en cada versión de Revit no solamente añadimos mejoras, sino que resolvemos problemas que se han detectado en versiones anteriores, ¿no? Aquí no me voy a parar a comentar los que estáis viendo en imagen, pero que sepáis que todas estas están relacionadas con problemas o digamos, cosas que se han reportado por parte de los usuarios para trabajar, a la hora de trabajar con IFC. Luego, ahora la versión de Revit 2024 es mucho más estable y permite trabajar de una forma más efectiva en el entorno OpenBIM. Y esto no acaba con esta versión de Revit 2024, sino que para Autodesk es muy importante seguir evolucionando el tema del OpenBIM, del IFC, y por lo tanto forma parte también de del roadmap de Revit, que es público, que os dejo aquí el link, compartiré la presentación con Building Smart para que la ponga a vuestra disposición, ¿no? Bien, como os decía, pues Autodesk Construction Cloud también es compatible con el entorno IFC, con las últimas versiones de IFC y nos va a permitir, en el caso de uso de hoy, bueno, pues tener este entorno común de datos para trabajar de forma colaborativa, independientemente de donde nos encontremos y poder tener una trazabilidad exhaustiva de todos los procesos del proyecto.
Aquí comentaros que dentro del entorno de trabajo del CDE, bueno, pues tenemos la capacidad de generar incidencias de proyecto que pueden ser de diseño, de coordinación, bueno, de construcción en obra, de múltiples criterios. Y esto lo podemos gestionar completamente dentro de la plataforma sin un flujo de trabajo OpenBIM como tal. Es decir, podemos gestionar archivos IFC, generar incidencias, pero toda la comunicación puede quedarse dentro de la plataforma. Sin embargo, si es necesario un trabajo colaborativo a nivel de comunicación con otros agentes externos a nuestro CDE, bueno, pues la exportación ya está disponible dentro de la plataforma y la importación está actualmente en beta y yo espero que en los próximos meses pues ya esté disponible al 100% para completar y cerrar el flujo de trabajo OpenBIM utilizando el formato BCF. Comentaros también que, bueno, si queréis saber más de cómo trabajar de forma efectiva con Revit de la exportación e importación IFC, bueno, pues tenéis disponible este manual en diferentes idiomas, incluido castellano, para entrar más en detalle de la configuración. Y si ya queréis ser expertos en el proceso de trabajo con IFC dentro del entorno de Autodesk, yo os recomiendo, una sesión que hicimos hace, si no recuerdo mal, el año anterior, en el OpenBIM Tour del año anterior, donde explicaba con detalle cómo exportar IFCs desde Revit. Y luego una serie de clases de Autodesk University de mi compañera Leila, que aunque están en inglés, son muy fáciles de consumir y de entender, donde se entra en detalles y de un nivel experto para trabajar de una forma bueno, más avanzada, con flujos de trabajo mucho más avanzados en el entorno de interoperabilidad y trabajo OpenBIM. Y también os recomiendo también el canal de YouTube de Leila, donde hay una serie de píldoras informativas de cómo poder hacer cada uno de los flujos de trabajo y comenta también temas, vamos a decir, muy específicos a la hora de trabajar con coordenadas compartidas, con parámetros compartidos, con fases, bueno, pues cosas que os pueden ayudar a entrar al detalle de cómo poder trabajar con Revit en el entorno OpenBIM y que, por supuesto, pues requiere pues, un tiempo mayor que el scope que tenemos en esta sesión de hoy. Centrándonos un poco en el caso de uso de hoy, bueno, pues la idea es comentar cómo sería este trabajo de BIM GIS a través de OpenBIM, ¿no? Entonces, aquí lo que nosotros vamos a comentar, o lo que yo quiero comentar con vosotros, es que la exportación a Revit, pues me voy a centrar solamente en una parte que creo que es la fundamental cuando trabajamos en el entorno GIS, pero la fuente de comunicación va a ser el CDE, ¿no? El CDE va a ser donde se va a almacenar, donde se va a gestionar los diferentes modelos y toda la información asociada a ellos. Y una vez ese modelo está disponible dentro del CDE, pues será consumido por parte del entorno GIS, por parte de Esri en este caso, para dar el siguiente paso en el flujo de trabajo. Entonces, yo quiero aprovechar para comentar cuál es el flujo recomendado de trabajar con OpenBIM, ¿no? Donde realmente tenemos un software de diseño que genera este modelo IFC para diferentes actividades, pero nunca para la edición como tal del IFC, sino que usamos este IFC para coordinación, para trabajar con otras herramientas de diseño BIM que forman parte del proyecto, para coordinación a la hora de visualizar o gestión de interferencias, o otros procesos como puede ser análisis, simulación, o en el caso que estamos hoy con el tema de la conexión con GIS. Pero siempre viendo el IFC como una foto temporal del proyecto que viene del software de diseño. Y la clave de un modelo IFC no es solamente la geometría, sino que la información que está detrás, ¿no? Luego, de esos datos. Por eso es muy importante que esos datos estén estructurados. Y para ello, dentro de Revit, pues tenemos diferentes formas de cómo controlar esa exportación, ¿no? Tenemos una opción a través dentro de Revit, de las opciones de una tabla de mapeado de propiedades, donde podemos mapear categorías de IFC con
tipologías o categorías de Revit para hacerlo de forma masiva a nivel de proyecto. Podemos también hacer una exportación dedicada, es decir, donde definimos exactamente qué elementos queremos que se exporten a IFC, aplicando diferentes criterios dentro de Revit, como pueden ser filtros de vista, apagando o encendiendo categorías, y adicionalmente, pues luego en el exportador definir que solamente queremos exportar lo que esté visible en la vista que tenemos abierta en Revit. Luego también podemos, dentro de cada una de las propiedades de instancia, dentro de los elementos constructivos de Revit, pues podemos decir si queremos que se exporte o no y cómo queremos que se exporte, ¿no? Luego veis que tenemos diferentes opciones para hacer, para configurar esa exportación dentro de Revit. Como os decía, a la hora de asignar estas categorías de Revit a clases de IFC, bueno, pues podemos hacerlo de forma global para que afecte a todo el proyecto, o podemos hacerlo de forma local, donde ahora, con la nueva versión de Revit y con las últimas versiones de los exportadores, pues tenemos esta capacidad de ir definiendo uno a uno cada uno de los elementos que queremos exportar y con qué clase IFC queremos que se exporte. Bueno, pues como os decía, en Autodesk Construction Cloud es donde va a residir este modelo que exportamos directamente desde Revit. ¿De acuerdo? Luego, aquí lo que estáis viendo en pantalla sería la parte de exportación de Revit con el configurador, que ahora entraré un poquito más al detalle de una parte importante, que es el tema de las coordenadas. Y aquí sería lo que estaremos viendo dentro del entorno de Construction Cloud, donde veríamos el proyecto ya, el modelo IFC ya exportado con cada una de sus clases, todo bien estructurado y que perfectamente podemos consultar todas las propiedades, incluso podríamos filtrar para solamente visualizar los elementos que queramos interpretar. Bien, ¿qué tenemos que tener en cuenta de forma especial con respecto a una exportación, vamos a decir, para otros usos que no sea trabajar en GIS? Bueno, pues el tema de las coordenadas. Es muy importante que entendamos cómo trabaja Revit para que este trabajo de exportación sea correcto. Bueno, pues tenemos que saber una cosa. O sea, Revit tiene una circunferencia de 16 kilómetros de radio, donde toda nuestra geometría tiene que estar dentro de este círculo. Todo lo que esté fuera lo tenemos que interpretar como zona prohibida. Luego, este radio pues va asociado al origen interno del proyecto. Pero dentro de un proyecto de Revit hay diferentes factores o diferentes elementos que definen las coordenadas del proyecto. Tenemos el punto base del proyecto, que definiría el origen del mismo. Lo que he comentado antes es el origen interno de Revit y esto sería el punto base del proyecto en sí, en el que estamos trabajando. Luego tenemos adicionalmente el punto de reconocimiento, que sería, bueno, pues ese punto de referencia para el topógrafo o el punto de referencia del proyecto para coordinar otras partes del mismo. Luego, una configuración típica de proyecto sería la que estamos viendo aquí, donde tenemos un punto base del proyecto que no tiene por qué coincidir con el punto de reconocimiento y que no tiene por qué coincidir con el origen interno de Revit. Pero lo importante es que estos tres orígenes estén dentro de este círculo para que no tengamos ningún tipo de problema a la hora de no solo de exportar, sino también de trabajar con Revit. Una forma de trabajar dentro de un entorno colaborativo es trabajar con coordenadas compartidas, donde esas coordenadas pueden estar referenciadas muy, muy lejos del proyecto. Pero no es un problema porque no afecta a la geometría. Esas coordenadas las podemos adquirir de otras fuentes de información, pues por ejemplo, un DWG que venga de Civil 3D, donde tenga esas coordenadas, bueno, pues podemos adquirirlas para trabajar con ellas directamente en Revit y poder coordinar los diferentes modelos BIM con los que estemos trabajando dentro de Revit.
Por lo tanto, cuando vayamos a hacer la exportación, tenemos que tener muy en cuenta desde dónde queremos exportar esas coordenadas. Luego, en el exportador nos va a permitir seleccionar si queremos hacerlo desde el punto de reconocimiento, si queremos hacerlo desde el punto base del proyecto o si queremos hacerlo desde el punto, desde el origen interno de Revit. Así como desde las coordenadas compartidas que se hayan predefinido directamente en Revit. Eso no significa que no podamos trabajar con las coordenadas reales del proyecto. O sea, si no queremos trabajar con coordenadas compartidas. Ahora, con la nueva versión de IFC 4, en el exportador podemos definir exactamente cuáles son las coordenadas reales de nuestro proyecto y que no van a interferir en ningún momento en la forma de trabajar con el modelo nativo de Revit ni con la exportación, ya que esta información queda embebida en el IFC, pero no afecta a las coordenadas en sí del modelo. Por lo tanto, bueno, pues este sería el flujo de trabajo, ¿no? Yo tengo mi modelo hecho en Revit, lo exporto siguiendo los criterios que os he comentado, lo llevo a Autodesk Construction Cloud, donde yo puedo visualizarlo, donde puedo gestionarlo y una vez hecho esto, pues ya el entorno GIS puede conectarse al CDE para continuar con el trabajo colaborativo y el trabajo OpenBIM utilizando ese IFC que ya está en el entorno colaborativo. ¿Vale? Y con esto, pues, doy paso a Javier para que continúe el flujo de trabajo. Hola de nuevo. Gracias, José. Y como dice José, pues bueno, yo voy a seguir con el flujo de trabajo, que es ahora llevarme ese modelo IFC a nuestra plataforma ArcGIS y consumirlo finalmente dentro de una aplicación web que se llama ArcGIS GeoBIM. Así que sin más, una pequeña introducción para aquellos que no conozcáis nuestro sistema. Se llama ArcGIS, ¿vale? Y potencia esa Location Intelligence, ¿no? Inteligencia de ubicación. Y es un sistema que nos va a permitir capturar, almacenar, modelar, gestionar, integrar, analizar y visualizar datos geoespaciales de toda índole. ¿Vale? Vemos ahí capas vectoriales, información del terreno, imágenes, capas voxels para datos geotécnicos, modelos BIM, datos CAD, Big Data. Bueno, como veis, una gran cantidad de datos de gran variedad y el GIS es esa plataforma integradora. Me gustaría pararme brevemente, que lo veremos luego a lo largo de los ejemplos que voy a mostrar, el concepto de Living Atlas of the World, que es la mayor colección de datos geográficos acreditados del mundo y que está disponible dentro de nuestra plataforma para ser usados directamente desde las diferentes componentes de la plataforma, ya sea la herramienta de escritorio, la herramienta SaaS, la herramienta on-premise y el conjunto de aplicaciones que nosotros ofrecemos, ¿vale? Entonces, tenemos un área que se llama un área de contenidos, que lo que hace es generar constantemente información que pueda ser de utilidad para las organizaciones y que sea fácilmente accesible, que no tengan que ir a buscarlo a fuentes externas. Así como otros organismos pueden nutrir este Living Atlas of the World. Un poco la historia del BIM dentro de nuestro software. Pues como veis en pantalla, ya llevamos unos 10 años, desde ERRI, llevamos unos 10 años trabajando en esta integración del BIM y el GIS, sobre todo desde la creación de nuestra aplicación de autoría de escritorio, que es ArcGIS Pro, ¿vale? Que es una aplicación avanzada 3D que nos va a permitir, pues eso, ya integrar modelos BIM y cualquier tipo de información 3D, ¿vale? Como vemos, sobre todo desde la alianza que hemos tenido, o que hay entre ERRI y Autodesk desde 2017, pues se ha progresado mucho en la integración directa tanto de modelos nativos como puede ser Revit, DWG, DGN, DBendi, datos de Civil 3D, así como se está haciendo un esfuerzo muy amplio y muy grande en la integración de del formato IFC en sus múltiples versiones. Y finalmente, comentar ArcGIS GeoBIM es una aplicación, un constructor de aplicaciones que nos va a permitir combinar ambas nubes, la nube de ArcGIS Online, de ERRI, con la nube de Autodesk, que es ACC o BIM 360.
Pero bueno, dentro de esta cultura abierta e interoperable, ERRI no solo es un miembro a nivel multinacional de Conbuilding Smart, sino que también participa con otros estándares de la industria, usa librerías de Open Design Alliance en sus desarrollos para consumir información CAD y BIM, participa activamente en OGC, contribuyendo, por ejemplo, con estándares como el I3S que pongo ahí en pantalla, que ha desarrollado ERRI y que permite compartir de una manera muy eficiente datos 3D a través de servicios web. Datos 3D, pues, por ejemplo, como mallas 3D, nubes de puntos, precisamente modelos BIM o datos geotécnicos, etcétera, etcétera. Y luego, pues bueno, en GitHub tenemos varias librerías y soluciones disponibles para ampliar las capacidades de nuestra plataforma o para ofrecer herramientas de utilidad para los usuarios de la plataforma, así como CityGML o Vertimaps. Entonces, aquí os quería mostrar StoryMap. Esta es una aplicación, un constructor de aplicaciones también dentro de la plataforma que nos permite contar historias narrativas. Y lo que pretendo aquí es un poco ver diferentes ejemplos de importación de modelos IFC procedentes de distintos software. ¿Vale? En pantalla estamos viendo pues una escena 3D donde configuramos el mapa base, donde hemos incluido edificios OpenStreetMap 3D de contexto, y ahí hemos importado un modelo IFC procedente de Autodesk de un puente que nos permite pues explorar ese puente en un contexto geográfico, ¿vale? Permite aislar el puente, consultar, como vemos, todas las propiedades de ese modelo IFC, pero dentro del entorno geográfico que vemos en pantalla. Otro ejemplo, aquí en Ohio, lo mismo, es el contexto de un modelo de puente donde teníamos importada una imagen de 2015 donde el río tenía poca agua y cómo se evolucionó esas laderas del río y con nuevos diseños de manera que es más accesible y podemos explorar el modelo, en este caso procedente de InfraWorks, en un puente, también en su contexto geográfico. En este caso, un modelo de carretera de Istram para obra civil y nuevamente pues vemos ahí en BIM Collage el consumo del modelo y cómo se ha importado a una escena 3D con el contexto, esos edificios de contexto y su ubicación geográfica dentro del territorio. ¿Vale? Como vemos, conserva tanto las geometrías como toda la información atributiva, ¿no? Los properties del modelo. Otro ejemplo de Vectorworks. En este caso son múltiples modelos IFC, cada uno con su disciplina, y podemos aislar cada una de esas disciplinas para, por ejemplo, consultar pues, el modelo estructural, el modelo eléctrico y como decía, pues eso, las múltiples disciplinas. Otro ejemplo de Bentley, en este caso creo que es en Australia, este modelo está importado en Australia y como vemos pues nos permite explorar nuevamente este modelo en su ubicación geográfica y consultar todos los property sets de este modelo IFC que se ha importado en la escena. Y ya para terminar, tenemos un ejemplo de un modelo CSPCA que, bueno, que a nuestros compañeros de Estados Unidos se lo pasaron durante la conferencia de Roma y, bueno, pues como vemos, hemos importado un modelo de un puente con gran calidad y detalle, donde también podemos consultar toda esa información atributiva asociada a los elementos del modelo. Y sin más voy a pasar al flujo de trabajo que teníamos previsto para hoy, en donde va a empezar con ArcGIS Pro, que es nuestra herramienta de escritorio, donde vamos a poder trabajar esos datos no solo BIM, sino también CAD y de otra naturaleza. Pero bueno, en este contexto quería decir que ArcGIS Pro ya soporta la lectura directa de esas versiones de IFC, desde la 2x2 a la 4x3, y también pues, software de nativo, por ejemplo, versiones de Revit desde la 2018 a la 2023. Ahí también nos permitirá conectarlos, como vamos a ver ahora, a la nube de Autodesk para acceder precisamente a los modelos.
Entonces, en pantalla vemos este es ArcGIS Pro. Desde aquí vamos a poder establecer una conexión BIM a la nube de Autodesk, ya sea BIM 360 o ACC, y explorar el árbol de carpetas, digamos, de un proyecto concreto en el que tengamos permisos. ¿Vale? Desde aquí nosotros vamos a podernos descargar los modelos. Como veis, aceptamos tanto IFC como Revit, como DWGs, DGNs, BXFs. Desde aquí podemos descargarnos los modelos. Y lo primero que tenemos que hacer siempre, comentaba José, es revisar si está georreferenciado el modelo. En este caso no estaba georreferenciado, así que le he asignado yo un sistema de referencia para ubicarlo en el territorio. Una vez georreferenciado o asignado el sistema de referencia, podemos añadirlo al mapa. Como vemos, se nos añade ahí en un contexto. Vemos que ese modelo IFC se ha añadido en una escena 3D con otros modelos que acompañan, digamos, ese contexto geográfico. Podemos explorar las diferentes disciplinas. Ahí atrás estamos viendo una carretera generada con Istran, que me pasó el año pasado Alberto Pastor en este marco de Building Smart y que he reutilizado precisamente para la sesión de hoy. Vale, como vemos, hay herramientas para consultar si hubiera actualizaciones sobre el modelo en ACC, ¿vale? Podemos ver si estamos en la última versión y si no estuviéramos en la última versión, entonces podríamos actualizar el modelo. Igualmente, como veis en pantalla, tenemos numerosas herramientas de georreferenciación que nos van a permitir, en caso de que el modelo no estuviera georreferenciado, moverlo, desplazarlo, moverlo en altura, ubicarlo en la zona de la escena, etcétera. Y finalmente, necesitamos llamar a una herramienta que nos va a permitir publicar ese modelo como servicio web para poder acceder a él desde diversos dispositivos, ya sean móviles o visores web, ¿vale? Que será el siguiente paso. Paso a contar lo que sería el visor de escenas, que en este caso es esa escena 3D que nos va a permitir, digamos, agregar ese conjunto de información que tenemos, por un lado el modelo IFC, pero mucha otra información que nos va a dar el contexto geográfico, desde mallas 3D, desde nubes de puntos, datos adquiridos en campo, datos vectoriales, puntos, líneas, polígonos como servicios afectados y otra naturaleza de datos. Y concretamente quería pararme en la tipología de servicios I3S, que es lo que nos va a permitir compartir información pesada, digamos, 3D, como pueden ser nubes de puntos, mallas 3D, modelos BIM, capas voxels con datos geotécnicos, de una manera muy eficiente y con un gran rendimiento. Entonces, sin más, paso a lo que sería el visor de escenas, donde partimos de un marco, un canvas vacío. Podemos seleccionar un mapa base de entre los múltiples mapas bases que disponemos en la plataforma y añadir, como os decía antes, el Living Atlas, es el repositorio de datos geoespaciales que tenemos en la plataforma, datos ya listos para ser usados, ¿no? Por ejemplo, en este caso, incidencias y datos de tráfico de 2021 que nos va a permitir consultar pues, la intensidad media diaria de vehículos ligeros y pesados. En este caso estamos viendo el servicio de tráfico mundial en tiempo real, que se actualiza cada 5 minutos, con lo cual nos va a poder permitir dar un contexto a nuestros proyectos de construcción o diseño. Nubes de puntos, en este caso son las del PENOA, de la segunda cobertura, simbolizadas pues bien por elevación, clasificación o por color, RGB en este caso. Tenemos herramientas que a través de esas nubes de puntos nos permiten extraer los edificios de contexto con sus cubiertas de gran detalle y, como estamos viendo en pantalla, pues los modelos BIM finalmente. El modelo BIM IFC, que nos va a permitir con el explorador de edificios pues explorar las diferentes disciplinas, incluso hacer filtrado por las diferentes plantas. Ahí estamos viendo las disciplinas eléctricas, mecánica y de tuberías.
y como vemos podemos acceder a un elemento concreto y consultar todos los properties de ese elemento procedente del modelo IFC. No solo ese elemento, ese modelo, sino otros modelos que nos sirven de contexto, como comentaba, esa carretera, por ejemplo, que generó Alberto Pastor desde Istram y que me la compartió el año pasado y que he reutilizado este año. Ahí en pantalla vemos datos adquiridos en campo con nuestras aplicaciones de campo que nos permiten tomar fotos e información alfanumérica, digamos, desde la propia área de construcción. Y también, pues, en pantalla vemos cómo hemos incorporado el alcantarillado con modelos procedentes de Civil 3D. Incluso nuevamente capas desde Living Atlas de ríos de toda España o las capas de inundabilidad fluvial a 10 años, 50 años, 100 años, y como vemos, pues nos puede dar ese análisis, ese contexto, ¿no? Y tener información detallada de la ubicación de donde vamos a diseñar o a construir un proyecto. Y ya la tercera componente, una vez hemos partido de ArcGIS Pro, que es el software de autoría, el escritorio donde, digamos, centralizamos los datos y publicamos a nivel web, tenemos esa escena 3D que nos permite agregar ya a nivel web todos esos datos en un contenedor 3D. Y finalmente tenemos ArcGIS GeoBIM, que es un constructor de aplicaciones que lo que hace es unir esas dos nubes, tanto la de ArcGIS Online de ERRI como la de ACC o BIM 360 de Autodesk, que nos va a permitir ver los proyectos en un contexto y sobre todo mantener los proyectos organizados, teniendo todos los datos GIS, BIM y CAD en un único repositorio y sobre todo en una única experiencia de usuario. Aquí vemos ArcGIS GeoBIM, donde, como veis, partimos de la escena previa que hemos visto. Podemos activar y desactivar capas, podemos nuevamente activar mapas base dentro de las diferentes opciones que tiene la plataforma, según lo que más se ajuste a tu proyecto. Mantenemos esos marcadores que nos va a permitir navegar de forma ágil por la escena, y como vemos nuevamente está ahí el alcantarillado procedente de Civil 3D, con esos atributos o properties procedentes de Civil 3D. Y finalmente, pues eso, ese contexto, ¿no?, de nuestro modelo IFC junto con otros modelos. Estamos viendo de Revit, en este caso, al sincronizar de ACC los documentos, podemos explorarlos y acceder mediante vínculos a los modelos alojados directamente en ACC. Vemos ahí el visor de Forge, desde donde podemos utilizar ya las propias herramientas de manejo de los modelos en propio ACC. No solo los modelos, sino también datos de especificaciones técnicas, PDFs, imágenes asociadas al proyecto, vídeos, cualquier tipo de información asociada al proyecto de diseño o de construcción. ¿Vale? El otro tipo de vínculos es directamente al elemento concreto. Como vemos, hemos clicado en un elemento dentro de la escena 3D y nos ha llevado ese elemento dentro del visor de Forge en ACC. ¿Vale? Si vamos a ese otro elemento, vemos que el visor de Forge se actualiza y podemos acceder directamente a todos los properties de ese elemento en ACC. Y no solo el modelo concreto IFC que tenemos, sino que podemos consultar tantos proyectos o tantos modelos como tengamos en ese contexto o en ese proyecto geográfico. ¿Vale? Con el Document Browser podemos explorar los planos del modelo, otro modelo adicional. Y luego pues tenemos herramientas de análisis, ¿no? Tenemos el explorador de edificios que nuevamente nos va a permitir explorar esas disciplinas asociadas a un modelo. En este caso vemos la mecánica, el MEP, vamos, en definitiva, ¿no? Donde vamos a poder filtrar esas disciplinas, ahora la arquitectura, filtrar plantas. En este caso, para este filtrado sigue el Property Building Level, que en este caso, en este modelo, como eran varios modelos, pues está un poco desorganizado puesto que no tiene 60 plantas, pero vamos, en general, a través de ese property podemos nosotros ir filtrando planta a planta los modelos. Podemos hacer análisis de línea de visión, ¿no? Impacto visual, ver desde, por ejemplo, de esta carretera
qué vemos y qué no vemos dentro de la escena. Por ejemplo, el hospital lo estamos viendo, pero los edificios del fondo no los veíamos. O análisis de sombras, sombra proyectada, sombra acumulada a lo largo del día, de manera que también nos va a permitir gestionar, ¿no? Coordinar los trabajos, incluso pues la intensidad de la luz a lo largo de un día y teniendo en cuenta los días a lo largo del año. Podemos hacer mediciones, tanto de distancias como de áreas. Incluso podemos hacer perfiles longitudinales del terreno, ¿no? Podemos seleccionar una línea y ver cómo es el modelo de elevación de esa línea, explorando, pues eso, para tener una idea más real de dónde vamos a trabajar. En cuanto a las incidencias, ACC permite gestionar incidencias y GeoBIM permite sincronizar esas incidencias desde GeoBIM, ¿vale? Estamos consultando ahí las incidencias, pero como veis, vamos a poder ir directamente a ACC para gestionar precisamente esa incidencia. No obstante, desde GeoBIM también vamos a poder explorarlas dentro de la escena 3D, incluso incluir incidencias desde la propia interfaz web que agrega, como decimos, toda esa experiencia de usuario de ambos mundos en una única interfaz web. Esta incidencia, en cuanto se cree, vamos a poder revisarla en la escena, en el modelo, y también vamos a poder comprobar que se ha creado en ACC. Podemos crear cuadros de mando dinámicos dentro de la, como decía, dentro de esta única interfaz que nos va a permitir explorar la tipología de esas incidencias, el subtipo de incidencia, el estado de las incidencias, poder filtrar por una fecha, por ejemplo. Y ya por último, me gustaría comentar la capacidad de hacer anotaciones sobre la propia escena, o sea, para poder incluso coordinar los trabajos, ¿no? Podemos en tiempo real, durante una fase de construcción, ir indicando dónde proteger muros de contención, dónde van a ubicarse las diferentes grúas, dónde establecer áreas de perdón, áreas restringidas, incluso especificando las fechas en las que van a estar restringidas, de manera que nos va a permitir comunicar y coordinar los trabajos a lo largo del proyecto de nuestro proyecto. Dentro de, como decía, una interfaz realista y que nos va a permitir una comprensión y una integración de ambos mundos, ¿no? El BIM y el GIS. Y sin más, esto era un poco todo lo que os queríamos contar. Creo que puede ser interesante que veáis ese potencial que puede aportar a vuestros proyectos el binomio BIM y GIS dentro de esos proyectos de edificación y de infraestructura lineal. Así que nada, muchas gracias y bueno, si tenéis preguntas o cualquier duda, no dudéis en poneros en contacto con José o conmigo. Pues muchas gracias, Javi. Pues pasamos a la parte de preguntas. Bueno, comentaros, estaba viendo, bueno, voy a poner yo también la cámara, si no parece un poco, ¿vale? Un poco raro. Bueno, estaba mirando el panel de preguntas y únicamente había de momento una pregunta por los enlaces que comentabas, José, que no sé si estaban en la parte de abajo del slide y no se veían. En cualquier caso, si los puedes añadir al chat, fantástico. O luego cuando subamos el vídeo también del webinar, también en la descripción en YouTube podemos, ¿vale? Podemos incorporarlo, ¿vale? Entonces, bueno, si alguien quiere mandar cualquier pregunta, pues que lo haga. La verdad es que ya estamos casi en el tiempo. Pero bueno, mira, hay una pregunta que ha llegado,
¿vale? La hago yo si quieres, David. Sergio, perdona que te interrumpa, simplemente por clarificar lo de los enlaces. Es cierto que, claro, hay una parte que no se veía de la presentación, pero la presentación en sí tiene también enlaces, por ejemplo, al canal de YouTube que mencionaba, a las clases de Autodesk University. Luego buscamos la forma de poder compartirlo con vosotros. Vale, bueno, pues eso es lo que decía. Luego nos pasáis todos esos enlaces y cuando subamos, porque hay varias preguntas al respecto, cuando subamos el vídeo al canal de YouTube, que lo subiremos completo, porque hay gente que se ha conectado a mitad y pregunta a ver cuándo lo podrá ver entero, pues en un par de días estará subido. En la descripción incorporaremos todos los enlaces y al material a lo mejor adicional que queráis, tanto José como Javi, incorporar, ¿vale? Entonces, bueno, hay una pregunta, yo creo que es para Javi, es GeoBeam es una extensión que se instala en el servidor de licencias de ArcGIS. No, GeoBeam a día de hoy es una capacidad de ArcGIS Online, pero próximamente, y cuando digo próximamente, en los próximos días, se lanzará la versión para ArcGIS Enterprise, que es la versión on-premise de nuestro portal, y es una extensión de usuario, ¿vale? O sea, no se gestiona a nivel de licenciamiento de License Manager, sino que es una extensión de usuario nominal que se gestiona a día de hoy desde ArcGIS Online. Con lo cual, cada usuario de plataforma de ArcGIS Online, adicionalmente, tiene que tener la extensión de ArcGIS GeoBeam y, además, obviamente, usuario de plataforma de ACC para poder acceder a los modelos en la propia plataforma de ACC. Vale, vale. A ver, alguna pregunta más también para ti, Javi. ¿Se pueden generar cortes de sección desde GeoBeam? A día de hoy no. Hay otras herramientas. Hoy hemos mostrado GeoBeam dentro de este marco, digamos, de OpenBeam y también dentro del marco de Alianza R Autodesk, con lo cual GeoBeam es esa constructora de aplicaciones que integra ambos mundos, pero tenemos otros constructores de aplicaciones que sí permiten esa funcionalidad. Vale, pues la verdad es que ahora están llegando muchas preguntas. Van todas a casi. Bueno, no, mira, a ver esta. En caso de tener cientos de modelos BIM en ACC y vincularlos en las escenas, ¿estas me consumen datos de almacenamiento en el ArcGIS Online? Residencia, José. El almacenamiento en ACC es ilimitado. Eso es lo que puedo comentar. A ver, hay diferentes estrategias. Quiero decir, yo, para mi ejemplo, he publicado los modelos BIM en mi escena 3D para visualizarlos, ¿vale? Inicialmente, GeoBeam lo único que hace es sincronizar con ACC o BIM 360 los documentos, de manera que detecta qué documentos hay en ACC o BIM 360, Revit, IFC, DWG, extrae el área, ¿no? Ese polígono donde está enmarcado ese modelo en sí y no publica nada más, de manera que es decisión tuya de publicar los modelos. Si decides publicar los modelos para que se visualice también en la escena 3D, entonces sí ya consumiría créditos de alojamiento, ¿sabes? Pero no es obligatorio, ¿vale? Podrías tener simplemente el polígono del área de la aplicación del modelo, pinchar en el área y ir a los modelos a ACC. Vale. Y bueno, comentaba antes con David, y ahora llega una pregunta de Marco Pizarro que va un poco, yo creo, en esa línea. Yo creo que hemos explorado bien el camino de ida, ¿no? Digamos, desde Autodesk Construction Cloud vía modelos IFC, ¿no? Al entorno de ArcGIS. ¿Qué pasa o qué podría pasar al revés, ¿no? Con esos modelos en IFC que se han cargado en el entorno de ArcGIS, si se añade alguna información adicional o si puede haber una vía de vuelta de llevar esa información de geolocalización al entorno de Autodesk, ¿no? Si ha habido algún cambio en el entorno GIS. No, a ver, nosotros no estamos pensados para ser autoría de modelos 3D en general. Sí es verdad, como dices, que tenemos capacidades de transformar esa información procedente de BIM a formato R, digamos, geodatabase, base de datos geográfica, y añadirle campos, información
que no estuviera en el modelo. A día de hoy no tenemos capacidades de exportación hacia IFC o de otro formato nativo, pero en este marco IFC. Sí que se podría, a través de extensiones, como por ejemplo la Interoperability, FME, que permite precisamente esos flujos, digamos, de tratamiento del dato. Pero Claro, entonces, herramientas como tales de exportación IFC para que vuelva hacia Autodesk, nosotros somos más bien consumidores de modelos, pero bueno. claro, que decir, aunque no estuviese geolocalizado, imagínate que el modelo que te llega no está geolocalizado y tú lo geolocalizas luego en ArcGIS, esa información de geolocalización se queda en vuestro entorno, no podría No, eso, ahí, perdón Sergio, que te interrumpa, sí, eso, hay una herramienta, no la mostré en el vídeo, pero hay una herramienta que una vez haces ese esfuerzo, digamos, de referenciar el modelo, hay un botón que te permite subir esos archivos de referencia, que es un PRJ para el sistema de referencia, más un WL3D, que ahí llevas toda la información de desplazamiento, de rotación, etcétera. Y esos archivos con esa herramienta sí te permite subirlos a la nube, de manera que se alojarían junto al modelo y, por tanto, la próxima vez que tú añadas ese modelo a ArcGIS Pro, por ejemplo, ya no tendrías que hacer la georreferenciación. Vale. Vale, bueno, hay un montón de preguntas sobre temas de licencias y esas, pues contactad con vuestros proveedores de herramientas y ellos os darán la solución de qué hay licencias educativas, yo creo que de qué cosas no, pues, qué podéis hacer con las licencias que ya tenéis, qué cosas no podéis hacer. O sea, yo creo que eso, bueno, pues ya lo comentáis con vuestros distribuidores. Yo ya casi lo que os diría que, bueno, que casi que sabiendo que Javi y José pues son dos grandes referentes para soluciones de ESRI y de Autodesk, que ya abiertamente contacta con ellos vía LinkedIn y trasladarle preguntas técnicas que a lo mejor os surjan y preguntas de alcance más comercial, pues atacar a vuestro distribuidor. O sea, yo creo que a día de hoy sí que es verdad que casi todos, y en vuestro caso también, ¿no? Los proveedores tecnológicos están intentando facilitar mucho el acceso a las soluciones y en entornos educativos también, pero a partir de ahí pues ya tratarlo directamente. Pues no sé, sí, David, lo único que añadir pues eso, que yo sí. me quedo con, en este caso, un poco la alianza ERI Autodesk en pro de facilitar los flujos de trabajo IMGIS y sobre todo la importancia de estándares abiertos que nos permita comunicarnos no solo ERI Autodesk, que están liderando en cierto modo esa integración, pero con otras plataformas, como vimos en ese StoryMap, que cualquier plataforma que permita exportar a IMC va a ser consumible en entornos GIS. Vale, iba a decir, David, no sé si tienes alguna pregunta ahí pendiente que quieras hacerles. Bueno, no, tengo un montón. Daría como para aprovechar que dos tenemos aquí para más sesiones. Pero sí que quería trasladar, no una pregunta, sino una información que hemos compartido desde Building Smart Spain y que atañe directamente al binomio que tenemos aquí hoy, que es el de el dominio de la construcción con el dominio geoespacial. Y es que precisamente en el chapter hemos dado salida a la temática anual que en Building Smart Space tendremos desde estas semanas hasta junio del año que viene, y precisamente es cómo interactúa el marco OpenBIM con otros dominios, ¿vale? Y claro, en este caso esto impacta directamente aquí, es decir, y aquí podrían saltar muchas preguntas, ¿no? Pero cómo la forma en cómo entendemos no solo la estructura de datos, sino el cómo compartimos la información, los distintos procesos, etcétera, que están dentro del dominio de la construcción, están evolucionando en el tiempo y qué horizontes tienen también en el dominio geoespacial o, por ejemplo, en el de Digital Twin o, por ejemplo, en el subdominio de Internet of Things, etcétera, etcétera. Y tenemos el de GIS, ¿no? Por ejemplo. Entonces, claro, traslado esto porque esta sesión de hoy, obviamente, está súper conectada con esto, pero en los próximos meses, pues invitar tanto a Javier como a José a que también sigáis compartiendo con nosotros vuestras evoluciones en ese respecto, ¿no? A mí me vienen a la cabeza algunas preguntas que no quiero que ahora respondáis, ¿no? Como es, por ejemplo, expandiendo la de Sergio, ¿no?
¿Qué ocurre si un usuario quiere seguir enriqueciendo un determinado contenedor de información con información geoespacial en un entorno que sí que pueda tener capacidades de autoría y que por lo que sea pues se conecta a un entorno con bases de datos geoespaciales, etcétera, y simplemente quiere continuar añadiendo capas de información conservando la autoría y responsabilidad de las anteriores, ¿no? Y este es un ejemplo de conexión entre esos dos dominios sin alterar las responsabilidades en la autoría de los respectivos modelos de información, ¿no? Entonces, creo que estas son preguntas que nos podemos seguir lanzando en los próximos meses y años, ¿no? Pero que sí que desde Building Smart Spain le hemos puesto la lupa para que durante los siguientes meses podamos arrojar un poco de luz el verano del año que viene. Y nada, un poco trasladar esa idea. Sí, bueno, muy buen apunte porque es verdad que queremos, digamos, que cada año poner el foco en un topic, ¿no?, en concreto y bueno, pues intentar mostrar cosas, ¿no?, que están ocurriendo en ese ámbito, y en este caso esta sesión coincide mucho con el topic elegido para este curso, 23-24 podríamos decir, y seguiremos haciendo, ¿no?, aquellos interesados en este binomio BinHIL, seguiremos haciendo cosas, ¿vale? Publicando cosas, comentando cosas en este aspecto, y con lo cual, bueno, pues estar atentos. Pues nada más, José y Javi, pues muchas gracias por vuestro esfuerzo, porque sabemos que es un trabajo preparar estas sesiones, y nos vemos a la próxima. Encantado. Muchas gracias a vosotros. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Ha sido un Hasta placer. luego. Adiós. Hasta luego. Chao, chao.